Muy buenos días. Les saluda el abogado Gustavo Galli, integrante de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Hoy estamos acá para una charla más sobre la fiscalización de empresas, entradas de oficio y multas. En honor a los que son puntuales, damos inicio a nuestra charla del día de hoy. Bueno, antes que nada, muy buenos días. El tema que hoy nos atañe son las infracciones administrativas al Seguro Social, que está regulada por la ley número 5655/16, que esta ley está reglamentada por la resolución del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social número 019-017/2019. También les recordamos que nuestra charla está siendo grabada y que una vez finalizado la charla se le va a estar remitiendo a sus respectivos correos para las personas que se inscribieron los materiales que vamos a estar mostrando en lámina. Además, les comentamos que cualquier duda que tengan, por favor, si nos pueden hacer saber en el chat. Bueno, siguiendo un poquito con nuestro tema, las infracciones administrativas serán consideradas leves, medias, graves y muy graves. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que las infracciones administrativas del Seguro Social del IPS están divididas en 4 etapas. Las leves, las medias, las graves y las muy graves. Bueno, la graduación de cada uno va a ser determinada considerando los siguientes parámetros. El beneficio que pudiera ser obtenido por el infractor, que en este caso va a ser la patronal, o en su defecto el trabajador, porque hay casos en que las infracciones lo cometen la patronal y en otras el trabajador. La gravedad del daño generado o potencialmente producible en perjuicio de los asegurados y las reincidencias. El que incurriere en las infracciones administrativas será sancionado con multas determinadas y calculadas en días multas, con un mínimo de 10 días multas y un máximo de 300 días multa. Vamos a ir explicando un poquito de esto, cómo funciona. Nos dice acá que un día multa equivale al mínimo del 20% del jornal mínimo diario.
O sea, sería el 20% de 107.627 que hoy día es nuestro jornal diario y que equivale a 21.525 guaraníes como jornal mínimo diario para el cálculo de nuestra multa, de nuestro día multa. Y como máximo el 20% de 510 jornales mínimos diarios, que sería el 20% de 54.889.770 guaraníes, que equivale a un monto de 10.977.954. Pero, como siempre yo digo, en IPS somos demasiado benevolentes y nuestras multas son irrisorias. Es así que una vez más se tomó como parámetro el mínimo de 20% de un jornal mínimo diario para el cálculo de las multas y no así el de 510 jornales. ¿Qué nos dice nuestra resolución del Consejo de Administración número 019-017-2019? Que es la que reglamenta el artículo tercero de la Ley 5655/16, que dispone los aranceles de las multas. Nos habla del régimen punitivo. Nos dice que las violaciones a las disposiciones establecidas en el decreto ley número 1860/50, aprobada por ley 375/56, por el cual se aprueba el decreto ley número 1860 del 1 de diciembre de 1950, por el cual se modifica el decreto ley número 17.071 de fecha 18 de febrero de 1943 de creación del Instituto de Previsión Social, y sus modificatorias serán consideradas infracciones administrativas o infracciones penales. Bueno, en nuestra resolución 019-017/2019 nos habla de las multas por atraso en las planillas. ¿Qué son las multas por atraso en las planillas? ¿O cuáles son las sanciones a las multas por atrasos en las planillas? 2 veces el importe de la suma correspondiente al aporte obrero patronal retenido y no ingresado dentro de los plazos establecidos. Se aplicará cuando la mora supere los 90 días contado desde la fecha del vencimiento de la primera planilla en mora. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá? Que las sanciones serán, ejemplo, al salario mínimo. Hoy día al trabajador se le descuenta el 9%, aproximadamente, vamos a redondearlo, 300.000 guaraníes. Entonces, esos 300.000 guaraníes mensuales, el patrón está obligado a retenerle al trabajador. Y eso es lo que nos dicen en esta parte, que la sanción para la patronal va a ser 2 veces del importe de la suma retenida, o sea, va a ser 2 veces 300.000 guaraníes, que serían 600.000 guaraníes mensuales, es lo que al patrón se le va a sancionar si es que le descuenta al trabajador mensualmente y no aporta por el trabajador en el seguro social. Siempre y cuando estos aportes no los realice dentro de los 90 días de los aportes retenidos. Bueno, acá están las infracciones administrativas leves, que a grandes rasgos vamos a decir que la multa es de 215.254 guaraníes. Más adelante vamos a ir detallando ítem por ítem. Ahora sí vamos a hacerle a grandes rasgos todavía. Y aparte de eso, que como les dije al principio, este material a ustedes le va a ser remitido a sus correos.
Estas son las infracciones medias, que son las reiteraciones de las infracciones leves. La multa es de 667.287 guaraníes. Luego están las infracciones graves, cuya multa ya asciende a 2.174.065 guaraníes. Y por último, como les decía, las infracciones muy graves, que ya son como consecuencia de sumarios administrativos llevados a cabo por el IPS, ya sea por la asesoría jurídica del IPS o alguna otra dependencia, cuya multa ya asciende a 4.326.605 guaraníes. Nos dice que la evasión de aportes a la seguridad social está configurado como delito penal. Y nos dice, ¿qué se entenderá como evasión de aportes a la seguridad social? Todo caso en el cual exista un déficit entre el aporte debido y el aporte liquidado, parcial o totalmente. Esta infracción queda configurada cuando el empleador, luego haber descontado del salario el monto correspondiente al aporte debido por el trabajador para la seguridad social, no ingresara u omitiera a la entidad recaudadora dicho monto, será castigado con pena privativa de libertad de 1 hasta 5 años o con multa, dependiendo de la gravedad o de las necesidades del trabajador. En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Y recuerden que las infracciones administrativas al seguro social pueden ser denunciadas por cualquier persona que tenga conocimiento del hecho, no simplemente o no obligatoriamente por el trabajador. Cualquier persona que tenga conocimiento del hecho puede hacer esa denuncia. Básicamente aquí concluimos, ¿verdad? Nuestro punto sobre lo que son las infracciones administrativas al seguro social. Estos son los canales de denuncias por donde se pueden realizar las denuncias cuando se detecta o cuando alguien tenga conocimiento de que hay una persona que está en estado de dependencia trabajando para un empleador o para un patrón que no tenga el seguro social o que le estén aportando por él menos de lo que realmente se debería de haber aportado. Lo pueden hacer las denuncias a través de nuestra unidad de anticorrupción y transparencia del IPS y o en su defecto ante la Secretaría Nacional Anticorrupción. Todo por la web nada más. Como les dije, estos materiales van a llegar a ustedes y lo pueden ir descargando ahí. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto de nuestro temario del día de hoy. Acá nos hacen una consulta. Vamos a mirar un poquito qué nos dice Dayana. Buenos días. El hecho de no declarar la totalidad de lo que perciben los funcionarios no configura en evasión o infracción administrativa. Claro que constituye una evasión y también es una infracción administrativa. De hecho, que las denuncias que ustedes lo realizan a través de la Unidad Anticorrupción y Transparencia, a partir de ahí se toman las medidas y se aplican las infracciones administrativas al seguro social. Y en su defecto también, ¿verdad? Tanto el denunciante como el trabajador lo puede hacer una denuncia penal ante la fiscalía. Es una falta gravísima hoy día eh, la evasión o la subdeclaración de los aportes de un trabajador. Como vimos hace un momento,
Incluso tiene una pena privativa de libertad de hasta 10 años en caso de ser grave. Vamos a ir desmenuzando más adelante en qué caso sería grave o cuáles son los casos en que son graves. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las verificaciones in situ a patronales. La verificación in situ a las patronales lo realizan los inspectores del Departamento de Control del Aportante, dependiente de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. ¿Y quiénes son los inspectores de seguridad social? Son funcionarios ya sean contratados o nombrados del Instituto de Previsión Social, dependientes de la sección Inspección y Verificación del Seguro Social. El Departamento de Control del Aportante de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, designado y técnicamente calificado para realizar funciones de fase previa y verificación in situ o investigación. ¿Cuáles son las atribuciones de un inspector de seguridad social? El inspector de seguridad social, en cumplimiento de una orden de inspección debidamente librada, tiene facultades para efectuar visitas de inspección a los lugares de trabajo, exigir la identificación de los trabajadores y sujetos que se encuentren en el local y la documentación de los empleadores, solicitar información a organismos públicos u otras entidades. Además, en caso de encontrar irregularidades, el mismo tomará las medidas previstas en las reglamentaciones y resoluciones vigentes y, en su caso, solicitar la intervención de la autoridad judicial conforme a la norma vigente. La Ley 1860/1950 y sus modificaciones en su artículo 69 nos dice: las firmas patronales se hallan obligadas a facilitar la inspección prevista en el artículo 15, inciso K de esta ley y a exhibir los balances visados por la Dirección de Impuesto a la Renta y los libros exigidos por la Dirección del Trabajo. En el caso de que la firma patronal se negare a dar cumplimiento a dicha obligación, el director general del instituto podrá recabar una orden del juez de primera instancia en lo laboral. En su defecto, el juez de paz de la localidad en que se hará la investigación. La autoridad judicial ante la cual se recurra deberá expedir la orden de inspección dentro del plazo de 48 horas. Las inspecciones serán realizadas con sujeción al horario habitual de la firma patronal. Hablando mal y pronto, ¿qué es lo que nos dice este artículo? Que los inspectores de seguridad social están facultados a realizar sus inspecciones a las empresas a cualquier hora del día. Puede ser de noche, de madrugada, de día, siempre y cuando, ¿verdad? Sea acorde a la actividad que realizan las empresas. Por ejemplo, no te vas a ir a fiscalizar una discoteca a las 10 de la mañana ni a las 2 de la tarde y tampoco te vas a ir un lunes. Evidentemente que una discoteca funciona generalmente jueves, viernes, sábado y domingo y en horario nocturno. Es así que los inspectores están facultados a realizar inspecciones, sea domingos, sábados, feriados, a cualquier empresa que tenga una actividad que se desarrolle en esos días. Básicamente es eso lo que nos dice la ley 1860/50 y sus modificaciones. Cabe resaltar que toda patronal está obligada por ley a autorizar el ingreso de los inspectores a sus instalaciones.
Pero también, ¿verdad? Como bien sabemos, tampoco los inspectores pueden entrar a la fuerza si es que no se les da la autorización, porque estarían incurriendo en, una, en un atropello a domicilio. Pero, ¿qué pasa? Los inspectores cuando llegan a un local, lo primero que solicitan es el permiso. Si es que se les niega ese permiso, ellos proceden a labrar un acta en el cual se les intima por 24 a 36 horas a esa patronal a que presente una nota de autorización. Y de hecho que eso ya conlleva a una multa. Y si es que no presenta la autorización dentro de las 24 o 48 o 36 horas, depende del plazo en que se le ponga en el acta, el Instituto de Previsión Social tiene la facultad de solicitar una orden judicial de allanamiento e ir acompañado de la fuerza pública y ahí ya no le pueden impedir el ingreso. Los inspectores deben ir muñidos por una carta de acreditación para verificación de empresas, el cual es el instrumento que a ellos le designa y le autoriza a realizar una verificación in situ, que está firmada por el director de la Dirección de Aporte Obrero Patronal y por el jefe de departamento de control del aportante, el cual debe ser exhibido en el local de los empleadores para permitir el ingreso de los inspectores a sus centros de trabajo para realizar tareas propias de sus funciones, que es la inspección y verificación al seguro social. Cabe resaltar y decirle que por experiencia, porque en su momento fui inspector de seguridad social, no le tengan miedo a los inspectores. Los inspectores no se van con el afán de perjudicar a nadie. Por el contrario, se van para ayudar. ¿Por qué les digo que se van para ayudar? Porque ¿cuál es la función del inspector? La función del inspector es dar una seguridad jurídica a la patronal al estar inscrito en IPS, al tenerle inscrito a todos los funcionarios en el IPS. De esa forma, el empleador está protegido ante cualquier inconveniente que surja dentro de la empresa. Y, por supuesto, darle una seguridad social a los trabajadores a través de la cobertura médica, ya sea para el trabajador o sus beneficiarios. Así es que no le tengan miedo a los inspectores. Y como les dije al principio, lastimosamente los montos de las multas del IPS prácticamente son irrisorias, como siempre digo, ¿verdad? Porque es muy bajo. Esta es la carta de acreditación que el inspector tiene que exhibirle al momento de llegar a un local para que se les pueda autorizar el ingreso. Esto puede ir ya sea ya con el nombre de la empresa y o en su defecto, si es que va en blanco, ellos pueden llenarlo ahí al momento de la inspección, porque el inspector tiene la facultad de llegar a cualquier empresa que ellos crean conveniente y las patronales están obligadas a proporcionar los datos que se les exige o que se les solicita por los inspectores. ¿Qué pasa? Muchas veces no están los propietarios de las empresas dentro del local. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene que quedarse alguien responsable del local. El local no puede quedar vacío. Y muchas veces se hacen las inspecciones y después vienen los patrones, después 4 o 5 meses, cuando les saltan las multas, dicen, no, pero yo no recibí, nadie me avisó, yo no estaba. No, la ley les obliga a que dejen algún encargado. Entonces, lo primero que hacen los inspectores es va a pedirle una factura del local. Y en su defecto, si no tienen la factura, porque muchas veces tienen los contadores o quien fuese, o se sacó hacia afuera, entonces van a sacar de la constancia de RUT, la cual los empleadores están obligados a tener pegados a su mostrador o en un lugar visible
de local comercial. Luego está el acta de verificación in situ, que es el principal elemento que da inicio a la fase del proceso administrativo y en el mismo se registra todos los hechos acontecidos en el momento de la verificación in situ. Además del conjunto de datos que identifiquen y vinculen al empleador sujeto a la verificación, deberá contener básicamente los datos, pudiendo ampliarse y adaptarse para cada caso, no siendo limitativos. ¿Qué es esta? La acta de verificación in situ. Acá arriba, como verán, están los datos de la empresa. Se solicitan el RUT, la dirección, todo eso se saca a partir de la factura y o en su defecto a partir de la constancia del RUT, que como les dije, están obligados a tener exhibidos en el local las patronales. Y más a la derecha están los requisitos que se le va a solicitar al momento de la inspección. Recuerden que estas documentaciones no es obligatorio que lo exhiban al momento de la inspección. Los inspectores, lo que cuando hacen la inspección es tomarle datos a los trabajadores, labrar el acta y les deja una copia del acta en el cual se asienta, y es más, al pie del acta luego está transcrito, que la ley les faculta a las patronales y les da un plazo de 3 días hábiles para que presenten esas documentaciones ante la Dirección de Aporte Obrero Patronal, ya sea en las agencias regionales o en nuestro departamento de control del aportante, que está ubicado en Nuestra Señora y Aedo en el primer piso. Y recuerden que el acta debe estar firmada mínimamente por 2 inspectores. Nunca se va a presentar en un local comercial un inspector solo. Siempre tiene que ir acompañado de una persona que esté habilitada y cuyo nombre esté en la carta de acreditación. Los datos de los trabajadores se asientan en un constatado, en una planilla, donde se le consulta a los trabajadores su nombre, su número de cédula, su antigüedad en la empresa, sus días laborales, su horario laboral, quién es su patrón y se le hace firmar el acta. En caso de que el trabajador se niegue a firmar esa acta, el empleador está obligado a facilitar los datos de ese trabajador y a firmar en representación de ese trabajador el acta de constatado, o sea, la planilla de constatado, mejor dicho. Porque caso contrario, el empleador estaría infringiendo la ley y se le va a estar multando por omisión de aportar datos sobre el trabajador. Y recuerden además, señores patrones, que todo trabajador está obligado a contar con el seguro social. No es algo voluntario. El trabajador no puede decir, no, yo no quiero o voy a pagar más adelante. No. Se le inscribe al trabajador, que es una obligación del empleador, desde el primer día del inicio laboral. Desde el primer día en que empieza a trabajar, tiene que estar inscrito en el IPS. Como les decía, en las verificaciones en todos los casos deben estar como mínimo 2 inspectores. En ningún caso puede presentarse una sola persona para realizar la verificación de la patronal. Así también, solo los inspectores dependientes de la dirección la Dirección de Aporte Obrero Patronal, Departamento de Control del Aportante con sede en Asunción, pueden realizar la mencionada labor. Los funcionarios de las regionales en el interior del país no están autorizados a realizar el trabajo de fiscalización. Es bueno también recordarles un poquito que la lista de inspectores autorizados del Instituto de Previsión Social
está en la página web del IPS. En caso de que se presenten personas como inspectores, es bueno que ustedes le soliciten su identificación y lo corroboren con la nómina que está en la página web del IPS. Siempre los inspectores de IPS deben ir munidos de su carta de acreditación, acta de verificación, su carnet identificatorio y su chaleco. Esas son cosas básicas con las que tienen que contar el inspector de seguridad social. Entonces, ante cualquier duda, ustedes deben ingresar a la página web del IPS y ahí buscar la nómina de los inspectores autorizados actualmente. Acá María de los Ángeles nos hace, ¿dónde podemos documentarnos de la obligatoriedad del Seguro Social en la ley 1860/50? Está clarito. En su artículo 69 mismo, creo que ya habíamos leído un poquito antes de la obligatoriedad del aporte al seguro social. Eso es algo que no se discute, que no está en negociación. Es tener o tener. Y en caso de que el trabajador no quiera, simplemente, señores patrones, no lo contraten. A grandes rasgos le cuento una anécdota. Cuando yo estaba en el departamento de cobranzas, se le hacían reclamos a las patronales y venían y decían, no, pero es que este trabajador nunca quiso el IPS, nunca quiso contar con el seguro de IPS, y es más, no traían documentos donde el trabajador le firmaba al empleador un documento donde decía de que no quería el IPS. Es nulo, no sirve, porque es obligatorio contar con el seguro social. Para que sepan, señores patrones, de repente, también cuando estaba en cobranza, tuve la experiencia de que faltaban 2, 3 años para que una persona cumpla 25 años en una empresa o cumpla 60 años de edad, y o en su defecto que uno de sus familiares o él mismo necesite un tratamiento médico oncológico, eh, y que nunca tuvo seguro porque él nunca quiso, viene y hace su denuncia y se le ingresa a ese trabajador al seguro social, y al patrón se le cobra retroactivo 20, 25 años, y el patrón no puede negarse, están obligados. Caso contrario, con la ley 56-55, como verán ustedes, pueden bajarlo por Google, es una ley de 4 hojitas y donde está establecido claramente que el patrón no paga aporte de IPS por su empleado, está expuesto a una pena privativa de libertad de hasta 10 años, y eso no se negocia. Bueno, proceso de verificación a patronales. Primeramente, los inspectores, como les decía, deben presentarse e identificarse con sus respectivos carnets, redactar el acta de verificación in situ, solicitar los documentos al momento de la verificación, que como les dije también le da un plazo de 3 días hábiles para que presenten, el relevamiento de datos de los trabajadores presentes y el cierre del acta, en el cual el empleador puede firmar como acuse el recibido al costadito, porque está un espacio que dice eh, firma del empleador, y o en su defecto, si no está el empleador, el encargado del local al momento de la inspección. Como también, así también, ¿verdad? Puede negarse el empleador, pero el hecho de negarse no significa de que niegue lo que está en el acta. Después el empleador no puede venir a decir, no, yo no recibí ni un documento.
También están los trabajadores en tránsito, que es un convenio interinstitucional que utilizamos en forma conjunta el IPS, el Ministerio del Trabajo, la DINATRAN, eh, el Viceministerio del Transporte. ¿En qué consiste el control de trabajadores en tránsito? Se hacen los famosos cortes de ruta, donde se atajan a los ómnibus y a los camiones, y donde se les solicita los datos a los choferes y a sus acompañantes. Es bueno acá recordarles un poquito a los señores empresarios o patronales que hablen con sus choferes, no, que no permitan alzar acompañantes cuando están en ruta. ¿Por qué? Porque la patronal es totalmente responsable por esa persona a quien el chofer le alce por el camino. Y en caso de que haya un control de parte de IPS, a esa persona que esté en el camión acompañándole al chofer, se le va a inscribir en IPS como trabajador de esa empresa, porque eso es lo que nos dice la ley que tenemos que hacer. Bueno, acá vamos a ir desmenuzando ya de a poco algunos conceptos de la verificación in situ de algunas de las multas que se aplican durante una fiscalización. El rechazo u obstrucción de los procedimientos de inspección. ¿Qué implica esto? Que lleguemos al local y la empresa o el empleador nos diga no, no les permito el ingreso al local, entonces eso de por sí ya lleva una multa de 667.287 guaraníes. En caso de intransigencia y oposición a los procedimientos de inspección, ahí las multas ya sube a 2.174.065 guaraníes. ¿En qué caso ocurre la intransigencia u oposición a los procedimientos? En el caso de que lleguemos al local, se nos permita iniciar la labor de inspección y después a mitad del trabajo viene y alguien dice, no, hasta acá nomás, ya no quiero más saber nada, se terminó. O en caso de que los inspectores están facultados, una vez que ingresan al local, a solicitar que se abra puertas o compartimentos que creen convenientes o el propio sanitario del local para que se les muestre, para que los patrones no le escondan a sus empleados o los empleados mismos de por sí, porque no quieren del seguro, se escondan. En caso de que ocurra eso y que no quieran acceder a abrir las puertas, en ese caso se labra un acta de intransigencia y oposición. Entonces, esa multa es de 2.174.065 guaraníes. Como le decía, también está el caso de la omisión o negación de suministrar información de afiliados. En caso del que el trabajador no quiera colaborar y no quiera decir sus datos, entonces, como les dije, el patrón está obligado a proporcionar y a firmar por ese trabajador la planilla de personal constatado, cuya multa es de 215.000 guaraníes, 215.254 guaraníes por trabajador. Acá vamos a ir desmenuzando un poquito cuáles son las infracciones leves al Seguro Social, cuyo monto es de 215.254 guaraníes. La falta de inscripción o entrada a trabajadores. La comunicación tardía, ya sea de entrada y o salida del trabajador, cuando es realizada a instancia del empleador, hasta 90 días posteriores al inicio del término del vínculo laboral. ¿Qué nos quiere decir este inciso? De que empieza a trabajar una persona en una empresa y por A o B motivo el patrón no le inscribió desde el primer día. Recién le inscribe en IPS al día 91
No, perdón, en este caso es dentro de los 90 días. No le inscribió desde el primer día, le inscribió al día 60, al día 45. En ese caso, la patronal tiene una sanción administrativa cuya multa es de 215.254 guaraníes. Como así también la salida. Cuando sale el trabajador de la empresa, hay que comunicar su salida. Porque si lo hace dentro de los 90 días posteriores al término del vínculo laboral dentro del IPS, tiene una multa de 215.254 guaraníes. Recuerden, señores empleadores, que ustedes tienen el sistema REI y ustedes lo hacen desde el sistema REI, más desde su celular pueden hacer tanto la entrada como salida de sus empleados. No hace falta ya hoy, como antes, traer hasta el IPS todas las documentaciones. No, simplemente ustedes lo realizan las salidas por el sistema REI y las documentaciones que respalden el motivo de la salida, tener guardado en su archivo. No hace falta remitir al IPS, pero sí en un momento dado el IPS puede ir a solicitar esas documentaciones y para esos casos lo tienen que tener ustedes guardados en sus carpetas de documentaciones de sus trabajadores. La omisión parcial de depositar aportes por trabajador, ¿cuál sería este caso? En que los patrones le descuentan a sus trabajadores en base al salario mínimo y el trabajador gana más que el salario mínimo. Ejemplo, que gane 3.500.000 y el empleador le descuenta solamente en base a 2.798.000, que es el salario mínimo actual. Eso es una omisión de depositar aportes, omisión parcial. ¿Y por qué esto está sancionado? Porque nuestra reglamentación nos dice que en IPS hay que aportar sobre todo lo percibido en el mes, a excepción de la bonificación familiar y, eh, ¿cómo es que se llama esto que cobramos a fin de año? El aguinaldo. Solamente el aguinaldo y la bonificación familiar están exentos de ser declarados en IPS. ¿Y por qué insisto en esto? Porque en caso de un accidente, ya sea laboral o una enfermedad común, el trabajador vaya y consulte al IPS, se le va a cargar su reposo y IPS le va a pagar solamente en base a lo declarado por el empleador su salario. Entonces el trabajador, si está declarado que gana solamente salario mínimo, se le va a pagar en base al salario mínimo. Nada más. La denuncia tardía de accidentes laborales. Bien es sabido que los accidentes laborales hay que comunicar en forma inmediata al Instituto de Previsión Social por parte de los patrones, por el sistema REI. Luego están las infracciones administrativas medias, que son las reincidencias en un mismo periodo de las infracciones administrativas leves. Por A o B motivo, una patronal tuvo dos inspecciones en un mismo año y las dos veces se encontró empleados sin seguro. En ese caso, ya paga una multa de 667.287 guaraníes por cada trabajador. La comunicación de entrada y o salida de trabajadores a instancia del empleador como consecuencia de alguna actuación de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, sea verificación in situ u otro procedimiento, la multa es de 667.287 guaraníes. Un ejemplo de esto, se van los inspectores a una empresa y se le esconde al trabajador, se le esconde, la patronal le ocultó a sus trabajadores, después los inspectores salen de la empresa y ahí la empresa les ingresa al seguro social una vez que los inspectores salieron de la empresa. Eso ya es una infracción media. ¿Por qué? Porque es una entrada a instancia, le llamamos nosotros.
¿Y cómo se detecta eso? Porque nosotros al labrar el acta se asienta un horario de inspección y luego en el sistema de REI figura el horario y la fecha en que realmente se le ingresó al trabajador. Siempre les recomiendo a los empleadores por eso de que dejen más que le ingresen los inspectores en el Seguro Social. Porque que la empresa lo haga post inspección es más grave. Entonces, mejor que el inspector no ya le ingrese al Seguro Social. O en su defecto, la inspección fue realizada por el Ministerio del Trabajo o alguna otra institución y eso comunican al Instituto de Previsión Social y una vez que terminó la inspección de la dependencia que lo hizo, la empresa ingresó a su trabajador también, la multa es de 667.287 guaraníes. Recuerden que hoy, por no decirlo todas, casi todas las instituciones del Estado están enlazados y nos pasamos informaciones sobre el seguro social. La comunicación tardía de entrada y o salida de trabajadores a instancia del empleador luego de 90 días posteriores al inicio o término del vínculo laboral. En el artículo anterior o en las infracciones anteriores, en la infracción leve, era que el patrón cuando le daba ingreso dentro de los 30 días, o perdón, dentro de los 90 días de iniciar la labor, la multa era de 215.254 guaraníes. En este caso, cuando es posterior a los 90 días del inicio o de la culminación del vínculo laboral, la multa asciende a 667.287 guaraníes. La omisión total de depositar aportes es por cada trabajador por cada mes. Y la omisión total de depositar aportes también es de 667.287 guaraníes por cada trabajador por cada mes que no se aportó. Y aparte de pagar la multa, también se tiene que pagar los aportes correspondientes a esos meses en que el trabajador prestó servicios en la empresa. Y es por la totalidad de los salarios percibidos. Recuerden que si tienen dudas o algo, lo pueden ir realizando a través de nuestro chat. Estamos a punto de culminar. Ahora llegamos a las infracciones administrativas muy graves, que son las infracciones administrativas que lo realizan a través de un sumario administrativo realizado por el IPS a través de su asesoría jurídica. Las reincidencias en infracciones administrativas graves en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, la omisión total de depositar aportes o parcial también cuando como consecuencia de aportes no realizados el trabajador no puede acceder a una jubilación o acceder a la misma será con un haber inferior a la que debería de corresponder. Es por eso la importancia de que el trabajador esté inscrito en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene la posibilidad de inscribirle a sus hijos menores, a sus cónyuges o a sus padres mayores de 60 años. Cualesquiera de ellos necesite una atención médica y no pueda realizarlo porque el trabajador no está inscrito en el seguro. Ese trabajador tiene el derecho de llevarle a sus familiares a un sanatorio privado y la patronal está obligado a pagar todos los gastos en el que incurra ese trabajador. Amén de la o sea que
de la posibilidad de que el trabajador accione judicialmente ante la fiscalía. Es más, como le decía, cualquier persona que tenga conocimiento del hecho tiene la facultad de hacer esa denuncia ante la fiscalía. También dentro de las multas muy graves están el falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente de prestaciones, así como connivencia con sus trabajadores o con los demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones. ¿Cuál sería, por ejemplo, esto? De repente el famoso inflar el salario en un cierto periodo en el que el trabajador esté ya en edad de jubilación y que realmente no realice el trabajo que se supuestamente está realizando y que se haya asentado en el IPS. Efectuar declaraciones falsas, consignar datos falsos, ya sea del trabajador o de las empresas. Eso se somete a un sumario administrativo y si se detecta, la patronal está obligada a pagar estos gastos. No sé si hay alguna consulta más o no. Estamos llegando al final de nuestra charla. Estos son nuestros canales de consultas, de denuncias. Como les decía, el Departamento de Control Aportante se encuentra en el primer piso de Nuestra Señora y Aedo, cuyo correo es aop-mediocontrolaportante@ips.gov.py. Luego están nuestros canales de denuncia de la Unidad Anticorrupción y Transparencia, que queda sobre I. Pérez y Petirosi, edificio Boquerón, quinto piso, al lado mismo de la clínica Boquerón, cuyo link de denuncia es el que está acá, que le va a llegar a usted a su correo una vez finalizada la charla. Y les insto a que sigan nuestros canales de las redes sociales, ya sea el Facebook, el Instagram o el X de la Dirección de Aporte Obrero Patronal o del IPS, donde van a obtener muchísimas informaciones y donde va a estar grabada nuestra charla del día de hoy. Bueno, nos vamos despidiendo de ustedes, pero no sin antes agradecerles por su presencia en nuestra charla y en nombre de la Dirección de Aporte Obrero Patronal y de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social por acompañarnos en la persona de nuestro director, el abogado Hugo Martínez, y nuestra jefa, la licenciada Rosa Morales. Y les dejamos con, con este mensaje: desarrollando el valor del seguro social hoy para un bienestar mejor.